Buenas, bienvenido al quinto programa de Desde la Grada. En el programa de hoy repasaremos los últimos fichajes en el mundo del fútbol, comentaremos la primera jornada de la liga que ya se nos avecina este viernes y hablaremos sobre los españoles que están disputando el Master 1000 de Cincinnati. Empezaremos hablando sobre los fichajes. Ya se hizo oficial el fichaje de Nelson de Osa por 14 millones al Real Betis, jugador que proviene de Rayados de Monterrey. La pasada temporada 7 goles, una asistencia y veremos cómo se adapta el equipo heliopolitano. Y hola, ¿qué tal? Primero, buenas tardes. Empezando con este fichaje, el mediocampista colombiano, como tú has dicho, procedente de Monterrey, es un perfil que viene a sustituir el de Johnny Cardoso, pero que es más ofensivo, por así decirlo, que el centrocampista estadounidense. Tiene 25 años y ha venido por eso, por la cifra en torno a los 14 millones. Un jugador que yo personalmente le tengo bastante esperanza porque en el Mundial de Clubes estuvo bastante bien, incluso anotó un gol en ese centro del campo con Oliver Torres, ex sevillista, y Sergio Canales, ex bético, y por eso ha sido recomendado también por Canales y por otros jugadores para que fichase por el Betis. Es un jugador que es, como he dicho, no es el perfil de Johnny Cardoso, no es tan defensivo, tan pivote, es un poco más suelto, más estilo, no sé si diría como William Carvalho o algo así, pero tampoco de mucha idea de vuelta. Lo que sí es que es un jugador que da el salto a Europa. Esperemos que salga como las dos últimas operaciones que ha hecho el Real Betis en esa posición. Primero Guido Rodríguez, procedente de América, también de un equipo de México. Fichado Johnny Cardoso por el Inter de Porto Alegre de Brasil y ahora Nelson de Osa por Monterrey, que esperemos que deje un rendimiento dando la mitad que han dado tanto Guido como Johnny. Sin duda sería una buena noticia para el Real Betis, un jugador que a día de hoy arrastra molestias en el tobillo y que para el debut liguero del Real Betis el lunes en el Martínez Valero contra el Elche no creemos que tenga minutos, ya que no ha participado en la pretemporada del Real Betis Balompié. Eso es lo que tú has dicho. Esperemos que con que den la mitad del rendimiento que ha dado esta temporada Johnny y el que dio en su momento Guido Rodríguez, yo creo que estará la afición más que satisfecha y veremos cómo se adapta a Europa. Recordemos que, como tú también has dicho, jugador que viene recomendado por Sergio Canales, como él explicó en su presentación, que le habló muy bien del club y de la ciudad, y veremos cómo termina adaptándose ese fichaje. Uno que entra y otro que sale, como es Borja Iglesias, lleva todo el verano tratándose de su salida por parte del Real Betis. Al final se marcha al Celta, que era el deseo del jugador, se marcha por 1,5 millones más otro en variable. Recordemos que la temporada pasada ya estuvo militando en el conjunto de Vigo, anotó 11 goles y dio 3 asistencias y bueno, esperemos que le vaya bien. Para mí, delantero que siempre tendré en el recuerdo por ese 2022 en el cual ganamos la Copa, nos dio con ese gol al Rayo Vallecas de fuera del área, un golazo histórico y el que mete de cabeza en la final. Y bueno, que le deseamos todo lo mejor en esta nueva etapa. Sí, bueno, la etapa de Borja Iglesias, ahora que ya se ha desvinculado oficialmente del Real Betis, la verdad es que ha tenido muchos picos de altura y muchos bajones, ¿no? Recordemos que ficha, siendo uno de los fichajes más caros del Real Betis Balompié en toda su historia, en el verano de 2019 por el Real Club Deportivo Español, después de hacer una campaña increíble metiendo al club catalán en Europa, y la verdad es que la expectativa estaba muy alta. No tuvo un buen comienzo en su etapa en el Real Betis Balompié, luego hasta el año siguiente que no se reivindica o donde realmente da el paso es en creo que eran los cuartos de final, ¿no? Contra la Real Sociedad en el Benito Villamarín, en ese partido, en ese famoso partido de la niebla, completamente eh, vacío el estadio del Real Betis Balompié, que es donde mete un doblete y bueno, eso fue en octavos y en cuarto nos elimina el Bilbao. Pero que a partir de ahí es cuando de verdad Borja Iglesias empieza a hacer goles con el Betis, 181 partidos jugados, 52 goles, 11 asistencias. Yo creo que tanto por, como has dicho, la temporada de Copa,
es donde realmente se amortiza el fichaje de Borja Iglesias, pese a que en la siguiente tiene un muy buen inicio de temporada, con el Girona, etc, etc, etc. En el último año y medio ha estado dando bandazos por diferentes equipos porque no sabían dónde colocarlo, hasta dos sesiones, una en el Bayer Leverkusen donde no tiene el nivel que se le espera, iba a sustituir a Bonifay, que estaba 3 meses lesionado, luego metió Bonifay antes que Borja. El año pasado sí que tuvo una buena campaña con el Celta cedido, que ha sido donde ha sido traspasado Borja, el gallego, porque la verdad es que hizo una muy buena campaña el año pasado contra el Celta y ha sido traspasado por apenas 1,5 millones, 2 millones. Así que en resumen, yo creo que la etapa de Borja ha sido más que amortizada en el Real Betis Balompié y que al final los béticos nos quedaremos más con los buenos recuerdos que con los que no han sido tan buenos. Sí, totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho. Al final nos quedaremos con ese año de la Copa y con ese principio del año siguiente. Viajamos ahora a Inglaterra para hablar sobre fichaje del Manchester United, Benjamin Sesko, 76 millones y medio, un jugador que la temporada pasada en el Leipzig marcó 21 goles, dio 6 asistencias. Otro fichaje más del United para su delantera, ¿no? Sumado al de Mbeumo, que provenía del Southampton, y veremos cómo se adapta el delantero eslovaco a las órdenes de Rubén Amorim. Sí, Benjamin Sesko, que tiene 22 años, hizo una Eurocopa pasada con Eslovenia impresionante, diría que de los mejores de la fase de grupo, y que paga al United lo que viene siendo la cantidad escalofriante de 76,5 millones, que ya no es nada nuevo, sobre todo por el fútbol que vivimos hoy en día, por la Premier y por el United en especial, que junto con el Chelsea es de los equipos que más sobrepagan los jugadores. Ya se gastó un dineral en MU y en Mateus Cuña, ahora otro delantero, Benjamin Sesko, veremos cómo funciona. Muy buena campaña el año pasado en el Leipzig, tanto la pasada, que fue la más goleadora de su carrera, y la anterior, que también estuvo bastante bien, tanto con el Leipzig como la 22-23 con el Salzburgo, el delantero esloveno, que veremos cómo funciona en la Premier League, pero que sin duda es uno de esos jugadores que vienen a darle un lavado de cara a la delantera y a lo que viene siendo como ser una de las grandes figuras del United, que tras la pasada temporada desastrosa con esas declaraciones de Garnacho al final de la, de la Europa League, de aquella final que pierde contra el Tottenham, pues esperemos que esta temporada suba el nivel y que, bueno, ya sabemos que el Manchester United cada año es una incógnita. Este año por lo menos tiene un gran entrenador como es Rubén Amorim, también estuvo la pasada temporada, porque esperemos que vaya adquiriendo un poco más de normalidad y de regularidad en la Premier, y que uno de los principales artilleros del United sea Benjamin Sesko. Sí, esperemos que el United pues vuelva un poco a ser lo que fue en su época, un equipo que peleaba todos los años por la Premier, que peleaba por la Champions, y yo creo que con fichajes como los que está haciendo tanto de Mateus Cuña como este de Sesko en su delantera, creo que pueden dar ese salto que a lo mejor le estaba faltando estos años atrás. Y hablamos de delantero, hablamos también de Darwin Núñez, abandona el Liverpool para marcharse al Al Hilal por 53 millones de euros, jugador el cual esta temporada la verdad es que no ha estado en sus mejores registros, solo 7 goles, 5 asistencias en 47 partidos con el campeón de la Premier. Y bueno, se va ahora a Arabia, veremos a ver si no para sentenciar su carrera. Sí, bueno, la verdad es que es un caso similar, diría yo, al de Joao Félix, la verdad. Además que ambos explotan en el Benfica. Es una casualidad tremenda porque la mejor temporada de Darwin fue a nivel goleador en la 21-22 con 41 partidos jugados con el Benfica, 34 goles, doblando e incluso triplicando algunas temporadas de su carrera, tanto en Peñarol como en el propio Benfica o en el Liverpool, que ha sido desde la temporada de la Almería, la 19-20, la peor goleadora en su carrera. Es decir, en la que Almería metió 16 goles y la temporada pasada en el Liverpool, jugando 15 partidos más que en el Almería, ha metido solo 7 goles. Es decir, es verdad que en el Almería era titular indiscutible, el año pasado ha tenido un momento ese titular indiscutible, perdón, pero desde eso, de la peor temporada de su carrera,
la más cercana a la 24-25 del año pasado fue la 18-19 de Peñarol, que metió solo 3 goles. Eh, la verdad es que unos datos sentenciantes para Darwin Núñez, que se va ahora a cobrar una millonada como la gran mayoría de los jugadores con esta edad y con el nombre que tienen en Europa, se va a la Liga Saudí. Yo creo que realmente la carrera de Darwin Núñez no tiene mucho más recorrido porque se hablaba de otros equipos en Europa donde podía aportar más o intentar ser un jugador diferente. Darwin Núñez sabemos que es un jugador muy goleador por lo que hemos visto estas últimas temporadas, pero es cierto que tampoco es un jugador similar a Tony Sanabria, que son jugadores que tienen mucho gol, pero que son muy perros, por así decirlo. También son bastante indisciplinados, entonces por esa parte el Liverpool de la temporada pasada de Arne Slot no le entró por el ojo y de ahí los 47 partidos jugados y solo 7 goles y 5 asistencias. A nivel deportivo creo que el fichaje no tiene mucho más, creo que da la sensación, como he dicho al principio, que es similar al caso de Joao Félix, jugador que es joven, que tiene muy buena pinta y que lo ha demostrado, pero que eh, por H o por B viene la Liga Saudí y se lo lleva. La verdad es que yo creo que para sentenciar su carrera. Sí, entonces un caso bastante parecido al de Joao Félix que comentamos en el episodio anterior, un jugador que ya se va a Arabia Saudí a, digamos, como tú has dicho, sentenciar su carrera, a ganar dinero y ya, sí, no lo ha ganado ya obviamente, y a vivir bien y tranquilo ya. Hablando de otros fichajes, PSG se hace con los servicios del joven portero francés Lucas Chevalier, proveniente del Lille. La temporada pasada 48 partidos, 13 porterías a cero y 53 goles en contra. Un portero bastante joven que al PSG le hacía falta, porque ya sabemos que Donnarumma deja el club y veremos si es capaz de hacerse con la titularidad del conjunto parisino. Sí, yo creo que le ha dicho Luis Enrique el otro día en rueda de prensa y es que el tema más importante de este fichaje es la salida de Donnarumma. Evidentemente tenía el Paris Saint-Germain Arnaud Tena y a Safonov como segundo y tercer portero y tenía tanto un perfil más experimentado como es Safonov como más joven que es Arnaud Tena, que fue el portero titular de la selección del año pasado de los Juegos Olímpicos, canterano del Barça, etc, etc, etc. Entonces yo creo que por ahí viene un poco. También creo que más que por el perfil que ha dicho Luis Enrique, hemos dicho que está buscando un perfil diferente, también porque creo que ha habido problemas a nivel contractual, tanto con la directiva del Paris Saint-Germain como con el propio jugador, y que creo que a raíz de ahí es cuando se ficha o se tiene la idea de fichar a Lucas Chevalier, que sin duda yo creo que va a ser el portero titular, porque Luis Enrique no ha confiado tampoco en Safonov, lo entiendo, pero yo creo que le podía haber dado más alas a Arnautena, un jugador que a mí sinceramente me encanta, pero que yo sinceramente creo que tiene potencial para ser titular del Paris Saint-Germain, pero está claro que en una portería del vigente campeón de Europa tiene que haber un portero fiable. Y creo que Chevalier lo va a hacer porque la temporada pasada hizo un temporadón con el Lille, que se conoce en la liga francesa, que lo dejó sexto, entrado en Europa League, y que creo que el portero de 23 años sin duda ha hecho una de las mejores temporadas de su carrera, por no decir la mejor, y que es canterano del propio Lille. Creo que puede hacer una muy buena temporada y ser el guardameta fiable que necesita el PSG, que lo fue Donnarumma la temporada pasada, que es uno de los mejores porteros del mundo, que además decía Luis Enrique que era muy buena persona incluso. Es decir, que las dos salidas que ha tenido, las dos grandes salidas que ha tenido Donnarumma en su carrera, tanto la del Milan como la del Paris Saint-Germain, no han sido de las mejores. Veremos dónde acaba Donnarumma, que tiene toda la pinta que va a ser en Manchester City por la salida de Ederson también, y que da lugar al fichaje de Lucas Chevalier, que veremos cómo se desempeña y que hoy probablemente sea titular en ese partido, ¿no? de Supercopa de Europa entre el Paris Saint-Germain y el Tottenham. Sí, seguramente sea titular, ya que, como comentamos, Donnarumma ya no está bajo las órdenes de Luis Enrique. Y bueno, seguimos en el PSG, que se hace también con los servicios del joven central ucraniano Zabarny, de 22 años, proveniente del Bournemouth, por unos 63 millones de euros. La verdad que otro central más joven que se suma a las órdenes de Luis Enrique, y veremos cómo acaba desarrollándose este fichaje. Sí, la realidad es que el Paris Saint-Germain está fichando bastante bien en ese sentido, porque no se le ha ido ningún central
esta temporada. La pasada, la titular fue sin duda Marquinhos, William Pacho, se mantienen los dos y además suma a Ilia Zabarni, que es un central que tiene muy buena pinta. La temporada pasada en el Bournemouth de Andoni Iraola, la dupla de centrales que para mí era, si no la segunda, la tercera mejor, porque para mí está la del Arsenal y luego puede que esté la del Liverpool, la de otro equipo top de la Premier, pero la tercera fácilmente con Dean Huijsen, tras el titular de la selección española y del Real Madrid, y ahora Ilia Zabarni que ficha por el Paris Saint-Germain. Veremos si es titular o no, porque tiene a William Pacho, que para mí es indiscutible, y Marquinhos, que también lo es. Veremos cómo lleva a cabo Luis Enrique esa rotación, pero sin duda un fichaje tremendo, muy positivo para el Paris Saint-Germain, que esos 63 millones el Paris Saint-Germain evidentemente los puede pagar de sobra, que tiene un valor de cerca de 125 millones y que sin duda es uno de los centrales del futuro. Como he dicho, la temporada pasada en la Premier se desenvolvió perfectamente el canterano del Dinamo de Kiev, que ha jugado 3 temporadas en la liga inglesa y que va al Paris Saint-Germain sin duda para seguir agrandando su carrera y, ¿por qué no?, para hacerse con la posición de titular en el Paris Saint-Germain, que a priori me parece difícil, pero que yo creo que a futuro, con la posible salida de Marquinhos, aunque a día de hoy se le ve muy bien al central brasileño, esa dupla de centrales con William Pacho en la izquierda, zurdo, y Ilia Zabarni en la derecha, siendo diestro, creo que puede ser una de las mejores defensas, de las mejores parejas de centrales del mundo entero, diría. Sí, totalmente de acuerdo. Ya has hablado de la pareja de centrales del Bournemouth, que los dos han salido a equipos top. El lateral izquierdo de ese equipo también, Milos Kerkez, también sale traspasado al Liverpool. Así Sí, que esa defensa del año pasado del Bournemouth, se podría decir que si no era top 1 eh, de Europa, estaba ahí porque 3 de sus 4 titulares han salido a un equipo grande. sí, totalmente. Milos Kerk, el húngaro, que también ha fichado por el Liverpool por en torno a unos 47 millones más o menos, es sin duda uno de los fichajes que también se esperaba. Recordemos que ya Robertson no está al nivel que estaba y demás. Eh, entonces Milos Kerk creo que es un fichaje muy, muy positivo para el Liverpool de Arne Slot. El lateral izquierdo ex del Bournemouth, como has dicho, el húngaro, que también ha jugado en la liga holandesa, en el AZ Alkmaar, pues yo creo que suma muchísimo, muchísimo para la causa, en torno a unos 67 millones su valor de mercado, y creo que incluso más joven que Zabarni, 21 años, creo que, como tú has dicho, ¿no? El Bournemouth el año pasado tenía una de las mejores defensas de Europa, sin ninguna duda, y que Andoni Iraola se estará echando ahora mismo las manos a la cabeza para ver cómo recompone esa defensa que tantos buenos resultados le dio la temporada pasada. Sí, totalmente. Seguramente Andoni ahora estará ahora mismo pensando en a ver quién ponga la defensa porque me han quitado a casi todos mis titulares, ¿no? Bueno, pasamos ahora a lo que es la Liga Española, la primera jornada. Ya empezamos la liga por fin después del Mundial de Clubes de un mes. Por fin. Se- Este viernes comienza ya la liga. Tenemos el primer partido el viernes a las 7, Girona Rayo Vallecano. Girona que se ha reforzado bastante con jugadores del Atlético de Madrid, tanto Lemar como Witsel. Y un Rayo Vallecano que está ahí para disputar la fase previa de la Europa League, de la Conference League, si no me equivoco. Y Sí. veremos cómo se resuelve este duelo entre dos equipos que están peleando ahí por meterse en Conference. Sí, la verdad es que es un partido bastante interesante. Recordemos que la temporada pasada, un poco para marcar el precedente, el Girona de Michel bajó muchísimo el nivel. Evidentemente era esperado que se bajase después de la temporada que queda cuarto en Champions, pero la verdad es que tiene muchos problemas a la hora de la salida de balón. Yo creo que han fichado muy bien, como Víctor Reis, que creo que va a ser un central junto con Ladislav Krejci, que suba bastante el nivel. Ha fichado también a los que has comentado, ¿no? A sin duda el que me parece el, el fichaje, digamos, de este Girona, como puede ser, bueno, ha fichado a Bissell, procedente del Atlético de Madrid, que veremos el rendimiento que tiene, pero también ha fichado a Joel Roca, procedente del Miranda, es decir, creo que ha habido incorporaciones bastante positivas para el conjunto catalán. Y por parte del Rayo Vallecano, recordemos que tiene esa fase previa de Conference League,
que no ha fichado a ningún delantero. Es cierto que ahora se ha recuperado Camello, pero que esa posición de punta es la que peor le fue la temporada pasada, con mucha diferencia. El gran fichaje para mí es del Luis Felipe, que sin duda le da un aire más a esa zaga defensiva después de la salida de Catena hace 2 temporadas. El año pasado jugaba Van Moomin, pero es verdad que entre la roja y las lesiones, la verdad es que no tuvo una pareja de centrales sólida el Rayo Vallecano, y ahora con Florian Leyen por la derecha y Luis Felipe a la izquierda, creo que puede ser una de las más consolidadas en la liga. Entonces, este partido creo que va a ser un partido bastante ajustado, la verdad. Creo que habrá pocos goles y yo apuesto porque el resultado puede ser 1-1. Pues yo opino igual que tú, va a ser un partido bastante ajustado. Yo creo que eso va a haber pocos goles, pero yo creo que el partido se lo va a llevar el Girona, va a quedar 1-0 para el conjunto catalán. El siguiente partido que tenemos es el viernes, Villarreal Club de Fútbol Real Oviedo a las 9:30, el redebut del Oviedo en primera después de su ascenso la temporada pasada. Recordemos que el Villarreal se ha reforzado bastante, como sobre todo la delantera con el fichaje se hizo oficial en estos días anteriores de Artem Dovik, y veremos cómo es este partido. Yo creo que bastante decantado para el Villarreal, bastante favorito, ya que se enfrenta a un recién ascendido como es el Oviedo de Santi Cazorla. Sí, sí, sin duda. El tema de Artem Dovbyk todavía no es oficial, pero tiene toda la pinta de que se va a dar. Aún así ha fichado muy bien el Villarreal, ha fichado a Rafa Merín, que el año pasado no tuvo mucho protagonismo en el Nápoles de Antonio Conte, donde ha ido Miguel Gutiérrez en el Girona, que no lo hemos comentado, pero que también es una baja muy importante. Eh, Ha fichado también a jugadores como Santiago Mourinho, que me parece un extra también para la defensa, que fue la zaga más, eh, digamos, la posición más desequilibrada del Villarreal, con muy buenos jugadores de ataque, como Baena, que se ha marchado al Atlético de Madrid. Ha fichado a Tomás Partey en el centro del campo, que le da un extra también. El fichaje de Tallón, el fichaje de Alberto Moleiro. Es un Villarreal que tiene que hacer estos fichajes si quiere competir en este año con 3 competiciones, y no solo con 3, sino que esa tercera es la Champions League, con lo cual me parece una plantilla que a día de hoy tiene muchísimas cosas que aportar, y que sin duda es uno de las mejores plantillas de primera división. Y luego el Real Oviedo es un poco una incógnita, no ha fichado a Luka Ilic, al Reina procedente del Mirandés. En fin, veremos cómo se desempeña el equipo de Paunovic, de Belko Paunovic, pero que sin duda yo daría bastante favorito al Villarreal en la primera jornada, jugando en casa, con lo cual me decantaría por un 3-0 contra el Real Club Oviedo, contra el Real Oviedo, perdón. Yo también me voy a decantar por el Villarreal, obviamente es el gran favorito para este partido. Si ganase este partido el Oviedo, tendríamos en la primera jornada ya una gran sorpresa, pero yo voy a ser un poco más conservador que tú. Yo le voy a dar un 2-0 solamente al Villarreal, sobre todo porque es el primer partido. Todavía los equipos que sí ha habido pretemporada y demás, pero no están todavía rodados, digamos. Ya en el sábado tenemos a las 7:30 el Real Club Deportivo Mallorca contra el Fútbol Club Barcelona. Fútbol Club Barcelona que está pendiente todavía de las inscripciones de tanto de Joan García como de Rashford. La de Rashford se intuye que no se va a poder inscribir para este partido del Mallorca. La de Joan García se está trabajando en ello, pero aún así el Barcelona es claro favorito para llevarse este partido, y para mí el Barcelona creo que va a ganar 0-2 tranquilamente en Son Mois. Sí, bueno, yo creo que es un partido en el que las veces que se han enfrentado en Somos, como tú has dicho, han sido siempre partidos interesantes. Respecto al Real Club Deportivo Mallorca, la temporada pasada empezó muy bien. La verdad que parecía que con Yagoba iba a ser un equipo sin duda que opte a la clasificación en Europa, pero que metió un bajón gordísimo en la segunda parte de la temporada. Ha fichado al que para mí es uno de los fichajes de la liga, que es Pablo Torres, que veremos cómo se desenvuelve en primera división. Creo que tiene una plantilla bastante competitiva. Ha fichado, no, mentira, el Leeds United ha cedido a Mateo Josep al Mallorca, un delantero que había sonado ni más ni menos para que el Real Betis Balompié.
Yo creo que estas incorporaciones y sin ninguna salida grande que ha tenido, porque se habló de Samu Costa, pero no ha salido, el tema de Muriqui que siga las órdenes de Yagoba, me parece que es un equipo bastante, pero que bastante competitivo y aún así yo creo que necesita refuerzos para los extremos. Aunque Pablo Torres parece que va a jugar en esa banda izquierda y Takuma Sano por la derecha. Por parte del Fútbol Club Barcelona, todo lo que has comentado tú estoy de acuerdo. Yo creo que es un partido en el que son necesarias las inscripciones de Joan García y de Marcus Rashford porque no está Lewandowski, aunque pueda jugar Ferran Torres, necesita ese revulsivo el Barça y más sabiendo lo bien que ha jugado Rashford y es que la portería es o Joan García o Joan García, porque es que eh, ya sabemos que a Hansi Flick no le gusta nada a Iñaki Peña, lo que ha pasado esta semana con Ter Stegen y demás. Así que yo creo que son necesarias las inscripciones. Por lo demás, me está gustando mucho el nivel de Fermín López, me está gustando mucho el nivel de, bueno, de Lamine Yamal, como siempre. La baja más significativa del Barça temporada ha sido la de Íñigo Martínez, que es el principal jugador con el que tiraba la línea la temporada pasada con el Barça. Ahora parece que va a tener más continuidad Ronald Araujo por la salida del central vasco al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, que estas oportunidades en la vida con la edad que tenía Íñigo Martínez no hay que rechazarla, evidentemente, y que yo veo muy favorita al Fútbol Club Barcelona, con lo cual doy un 1-3 a favor del conjunto catalán. Pasamos ya, seguimos en el sábado a las 9:30. Tenemos dos partidos. Primero de ellos, Valencia Club de Fútbol Real Sociedad. Una Real Sociedad como recordamos que ha cambiado de entrenador. Ya no está Imanol Alguacín a las órdenes del conjunto Chururdín. Y veremos, viene contra un Valencia, el cual el año pasado estuvo muchísimas jornadas al borde del descenso y al final pudo salir a flote. Y veremos cómo están estos dos equipos de cara a esta nueva temporada. Yo veo, la verdad, un partido bastante igualado, sobre todo por el tema del cambio de entrenador en la Real. Yo creo que puede haber un empate a uno aquí en este encuentro. Analizando el mercado del Valencia Club de Fútbol, la verdad es que exceptuando el fichaje de Cristian Mosquera, que era bastante predecible por el Arsenal, no se le ha ido ningún otro jugador importante como se pensó que podía ser Javi Guerra y demás. Ha llegado Dani Raba, ha llegado Hernando Dañuma, ha llegado para mí, bueno, sí, se fue Mamardashvili, pero también se sabía que se iba a ir al Liverpool. Ha llegado para mí el que es uno de los, o que puede ser uno de los porteros esta temporada, que es Julen Aguirre Zabala, al Valencia, en una portería en la que ya puede tener la titularidad definitiva, cosa que no pasaba en Athletic Club de Bilbao. Ha llegado Copete procedente del Mallorca, es decir, los fichajes que ha hecho el Valencia para mí han sido uno de los mejores mercados de verano hasta la fecha o desde que los chinos cogieron el club valenciano. Con lo cual, me parece un mercado muy positivo por parte del Valencia y también en parte me parece algo mejor el de la Real Sociedad por el fichaje de Gonzalo Guedes, que si vemos el nivel que tuvo en el propio Valencia, creo que puede sumar mucho. El fichaje de Caleta-Char, yo creo que son fichajes muy, muy interesantes. Eso sí, la salida de Zubimendi fue muy, muy, pero que muy dolorosa. Otra temporada más para Omar Sadik y veremos cómo forma ese centro del campo el que es su nuevo entrenador, Sergio Francisco. Para mí es un partido en el que va a estar bastante igualado, estoy de acuerdo con lo que has dicho y que puedo dar como un resultado. Creo que va a haber goles, con lo cual doy un 2-2. Bueno, el segundo partido que tenemos también el sábado a las 9:30 es Deportivo Alavés Levante. Son dos equipos de zona media-baja, los cuales, digamos, estarán peleando. El Alavés un poco menos, estará lo que viene siendo más media tabla, pero el Levante estará peleando por no descender esta temporada a segunda. Yo veo al Alavés bastante favorito sobre el Levante, no sé cómo lo ves tú. Sí, a ver, yo no lo veo tan favorito, pero sí es verdad que yo creo que el Alavés va a ganar o debería ganar este partido con el Chacho Coudet. Los partidos en casa deben ser eh, puntuación asegurada, ¿no? Porque al final estos equipos, también vale para el Levante lo que estoy diciendo, estos equipos que optan a pelear el descenso, pues todo lo que sea hacerse fuerte en casa les viene bien. Ha fichado a Pablo Ibáñez procedente de Osasuna, ha fichado a a Johnny Otto, el lateral que también había jugado en el Celta de Vigo, en los Wolves, etcétera,
con lo cual creo que junto con Antonio Blanco, Carlos Vicente, Carlas Aliñá, que son jugadores estandartes, por así decirlo, del conjunto de Mendizorroza, creo que pueden sumar mucho. Luego el Levante, yo sinceramente la temporada pasada no le he visto mucho. Han fichado a Manu Sánchez, que para el lateral izquierdo creo que puede tener bastante recorrido, a Pablo Cuñat en la portería. Veremos el comandante Morales cómo está otra temporada de nuevo en Primera División, pero que para mí es favorito el Alavés. Tiene todavía que hacer muchos fichajes el conjunto Granota, con lo cual le doy un 2-1 favorito al Alavés. Yo voy a tirar por tu línea, ¿no? Creo que el Levante no va a meter gol en este partido. Yo le voy a dar un 2-0 al Deportivo a la vez. Pasamos ya al domingo. Domingo 5 de la tarde tenemos Celta de Vigo Getafe. Veremos si en el Celta ya el redebut esta temporada otra vez de Borja Iglesias, ¿no? Veremos el Getafe de Bordalás otra temporada más. ¿Qué tal se le da? Que parece que este año, y ya del año pasado, el Alavés, el Getafe era uno de los equipos con más amarillas de la liga. Este año parece que va a ser todavía más, porque recordemos que la gran mayoría de sus fichajes han sido los jugadores con más amarillas de la temporada pasada. Y bueno, un partido cual yo creo que va a haber un resultado bastante corto, como venimos viendo los partidos del Getafe la temporada pasada, y yo creo que va a ser un 1-1 para empate. Sí, este partido la verdad es que es bastante interesante por el hecho de que son dos estilos de juego totalmente diferentes. Claudio Giralde del Celta, un equipo que propone y un entrenador que propone bastante, que le gusta tener la pelota. El Tafe no vamos a descubrirla ahora. El dato que has dicho es demoledor sobre los fichajes que han tenido esta temporada. Han sido los que más tarjeta amarilla han tenido la temporada pasada, como Alcar del Alavés, con otros jugadores que en definitiva buscan el perfil que tienen, ¿no? Por parte del Celta de Vigo creo que ha dado un pasito más en la portería, fichando a Andrei Radu, el portero del ex del Venecia, ahora el Celta de Vigo, de 28 años, que yo creo que viene a mejorar lo que hizo Guaita la temporada pasada, que ya salió del club. Se mantiene Mingueza y sobre todo las grandes novedades vienen arriba, con el fichaje de Ferran Juglar, procedente del Bruja, de Borja Iglesias y de Brian Zaragoza, que sin duda ponen al Celta en una de las mejores delanteras de la liga, con muchísima diferencia de las demás. Sin duda es una delantera para optar por de nuevo Europa, como entró esta temporada pasada en la Europa League. Veremos cómo digamos, funciona la defensa, porque se mantiene Carles Tarfe, que fue el mejor de la temporada pasada. Veremos si no sale, y el centro del campo también se mantiene, igual que la temporada pasada. La única mala noticia fue la salida de Fer López a los Wolves, pero que dejó cerca de 25 millones de euros, lo cual le ha dado para otro tipo de fichajes. Y respecto al Getafe, ha fichado a jugadores como has comentado antes, como he comentado antes, como Apcar, que ya se ha hecho oficial la salida de Alderete al Sunderland, a Iván Niyú, procedente del Leganés, a Javi Muñoz de Las Palmas. Ha fichado ya, como ya sabemos, a Juanmi por parte del Real Betis Balompié de manera oficial. El año pasado estaba cedido, y que creo que también aquí con femenía del Villarreal, creo que va a ser uno de los equipos que pueda mantenerse en la categoría de cara al año que viene. Aún así, para mí el resultado es a favor del Celta de Vigo, el equipo que juega en casa, con un 2-0. Bueno, seguimos en el domingo. Tenemos a las 7:30 partido que enfrentará al Athletic Club y al Sevilla Fútbol Club. Recordemos un Sevilla Fútbol Club que cambia de entrenador, Matías Almeida, fichando también a Alfon, proveniente del Celta de Vigo, pero este fichaje no ha sido inscrito todavía. El Sevilla solo tiene inscritos a día de hoy 12 jugadores del primer equipo en lo que es la página web oficial de la liga. Veremos cómo el conjunto de Nervión puede resolver esto para enfrentarse a un Athletic Club de Bilbao que mínimo querrá repetir el cuarto puesto que consiguió la temporada pasada y poder clasificar otra vez a Champions. Sí, sin duda. Para mí, empezando por el Athletic Club, por el local, me parece que han mejorado a nivel de plantilla la de la temporada pasada, porque en portería se mantiene Unai Simón, que si las lesiones le respetan, en portero, bueno, ya lo hemos visto, ¿no?
titular indiscutible con la selección española. Retiró Óscar de Marco, pero es que ha llegado Jesús Arezo, procedente de Osasuna, uno de los mejores laterales de la temporada pasada, con lo cual ahí sube el nivel, ha fichado a Aguiluz, recordemos el central del Mirandés, que se ha marcado una segunda división el año pasado impresionante. El gran fichaje del Athletic Club creo que es que sigue Nico Williams en esa banda izquierda, su hermano por la derecha, y ahora luego ha fichado a Robert Navarro del Mallorca, vuelve Iceta, también delantero del Mirandés, vuelve Unai Vencedor, el mediocampista del Racing de Santander de la temporada pasada, y que algunos de ellos tendrán salida, pero es que vuelve Ruiz de Galarreta de lesión, Jaureguizar, que sin duda va a ser importantísimo esta temporada, Sánchez, que si le respetan las lesiones puede ser un jugador también muy, muy importante y lo va a ser seguro. Arriba esperemos que siga teniendo el nivel que ha tenido la pasada temporada Marouane Sanadi, pero creo que a día de hoy la plantilla del Athletic Club es mucho mejor que la pasada. Y respecto al Sevilla Fútbol Club, la verdad es que tampoco hay muchas novedades, solo diría yo el fichaje de Gabriel Suazo y de Alfon, es algo que genera un poco de novedad en el lateral izquierdo Gabriel Suazo, y luego la realidad es que el equipo eh, es prácticamente el mismo que la temporada pasada, porque ya sabemos la situación que está atravesando el Sevilla. Veremos qué es lo que pasa con Todi Luque Bacchio, si sale a la Premier o no, pero está claro que el Sevilla necesita hacer una gran venta para intentar poder reforzarse y que, bueno, si no lo hace, será otro equipo que, que esté candidato a la lucha por el descenso, igual que pasó la temporada pasada, quedando décimo séptimo. Con lo cual, para mí, le voy a dar un resultado de 3-1 al Athletic Club. Creo que va a ganar el partido y creo que el Sevilla meterá algún gol en este partido. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que va a ser un partido bastante favorable para el Bilbao. Yo creo que, además, jugando en casa, en San Mamés, yo creo que, ya a poner como tú, creo que va a ser un 3-1 para el Bilbao. El último partido ya de este domingo tenemos Real Club Deportivo Español contra Club Atlético de Madrid. La Champions, bastante favorito sobre el Español, que pierde a su gran baza del año pasado, como es Joan García en la portería. Y yo creo que puede ser un 0-2 bastante claro para el conjunto madrileño. Sí, empezando por el Español, la verdad es que ha fichado bastante bien, sobre todo en ataque. Quique García, procedente del Alavés gratis, se queda también en propiedad por 6,2 millones al Sporting de Braga a Roberto Fernández, que hizo un segundo tramo de la temporada, bueno, cuando vino en invierno, excepcional. Eh, Ramón Terrá también una cesión por parte del Villarreal. Marco Fernández, que es el delantero del Betis Deportivo, que a muchos le sonará y que es un grandísimo delantero y que realmente no ha tenido ninguna salida grande aparte de la de Joan García, que sin duda debilita muchísimo la plantilla por ese fichaje por el Fútbol Club Barcelona por 25 millones. Luego, hablando sobre el Atlético de Madrid, todos los fichajes que han comentado, que ya lo hemos comentado anteriormente y que no vamos a repetir, hace de el Atlético de Madrid un equipo mucho más competitivo, que no ha tenido ninguna gran salida como tal, y que los fichajes de Ruggeri, Janko, Baena, Johnny Cardoso y Thiago Almada aumentan muchísimo el nivel del Atlético de Madrid, con lo cual yo creo que va a ser un partido muy, muy disputado, muy guerrillero en ese sentido, de mucha falta, de mucho parón, pero que creo que se va llevando el Atlético de Madrid por 0-1. Bueno, y pasamos al lunes, debuta el Real Betis Balompié contra el Elche. Un Betis que, como bien sabemos, ha incorporado a bastantes jugadores. También han salido bastante, como hemos comentado hoy justo Borja Iglesias. También ayer se hizo oficial que Fran Vieite ya no seguía en el equipo. También salió Johnny Cardoso. Y las incorporaciones, como hemos comentado hoy, de Nelson de Osa, por ejemplo, la incorporación de, de Junior Firpo y demás, que yo creo que suben el nivel del Betis. Todavía sigue faltando, por ejemplo, un delantero, puede faltar, por ejemplo, que sea oficial el tema Anthony, pero el Betis obviamente sí mantiene un poco el nivel que venía mostrando temporada pasada, y los canteranos también que suben a ayudar, que estamos viendo que todo el que sube aporta bastante, están al nivel. Yo creo que el Betis es gran favorito
contra el Elche yo le voy a dar al Betis un 0-2. Sí, la verdad que hablando del conjunto heliopolitano, ya lo hemos comentado en otros podcasts, se ha reforzado muy, pero que muy bien. Eh, Además, la lesión de Isco, que luego hablaremos de ella, un palo muy gordo, pero que creo que se ha reforzado en lo que necesitaba, que es la portería, con Álvaro Valle y Pau López, lateral izquierdo con Junior Firpo. Creo que está haciendo un equipo bastante competitivo el Real Betis Balompié. Y por parte del Elche, la realidad es que no ha tenido grandes fichajes, excepto el de Álvaro Rodríguez por parte del Getafe, y la verdad es que es un equipo que sabemos cómo juega porque lo vimos el año pasado en segunda división con Eder Sarabia, que es un equipo que le gusta bastante tener la posición. Veremos si puede hacer este año algo parecido en primera división, porque es la única manera en la que el Elche de verdad sabe jugar y le ha sacado rédito. Veremos cómo plantea esta temporada del Sarabia en primera división, pero que creo que aún así el Betis es muy, pero que muy favorito. Y yo le daría, es un partido que creo que va a ser muy disputado, por eso le doy victoria al Real Betis Balompié por 2-1 frente al Leche, pero que creo que a nivel de dominio va a dominar bastante el Real Betis Balompié, aunque creo que no materializará tanto las ocasiones como se puede esperar contra un recién ascendido, pero que creo que aún así se llevará los 3 puntos. Bueno, y último partido de la jornada, martes 19 a las 9 de la noche, Real Madrid, Club Atlético Osasuna. Real Madrid, que ya sabemos los fichajes que ha hecho, Huijsen, Mastantuono, un Madrid que viene de jugar el Mundial de Clubes hace nada. Ha empezado la pretemporada hace una semana prácticamente para que los jugadores pudieran tener algo de descanso, y veremos este partido porque siempre los partidos del Real Madrid contra el Club Atlético Osasuna suelen ser bastante igualados, bastante disputados, un rival bastante complicado siempre para el Real Madrid, y veremos este debut liguero del Madrid de Xavi Alonso. Sí, totalmente. Yo creo que el Real Madrid ha tenido refuerzos de muchísimo nivel, como el de Huijsen, que necesitaba un central como el Comer, Álvaro Carrera en el lateral izquierdo, que ojito, yo creo que va a ser titular por delante de Fran García. Y lo peor de todo ha sido la salida de Luka Modric. Luego ha fichado más tonto uno que veremos el nivel que tiene, todavía no está ni inscrito ni ha jugado con el Real Madrid. Bueno, veremos cómo se desempeña estos nuevos fichajes, pero que creo que el partido está bastante cantado para el Real Madrid, más jugando en casa el primer partido de Liga con los Mbappé, Vinicius y Gonzalo García, que veremos cómo es su primera temporada como titular, que creo yo que va a ser así en primera división. Luego, por parte de los Osasuna, ha fichado a Valentín Rosiel para el lateral derecho por la salida, como hemos comentado antes, de Jesús Arezo, y que en realidad no ha fichado a mucho más. Creo que es un equipo bastante sólido el de Alessio Lichi, que recordemos que el año pasado tuvo el Levante y ahora lo ha fichado Osasuna, y que creo que puede hacer una buena campaña si sigue manteniendo el nivel de las últimas temporadas. Pero bueno, veremos cómo se desempeña. Aún así, creo que este partido no va a ser para el conjunto pamplonica, porque veo muy bien al Real Madrid, sobre todo el Mundial de Clubes que hizo. Creo que a nivel de juego y demás, con los nuevos mecanismos que tiene Xavi Alonso, creo que ha sumado bastante, y que creo que se va a llevar la victoria en el primer partido de Liga por 3 goles a 1. Yo creo que el partido va a estar un poco más igualado. Creo obviamente que va a ganar el Real Madrid, pero yo creo que va a ser un 2-1 favorable al Real Madrid. Como has comentado antes, el Betis juega el lunes a las 9 en Elche y juega sin su principal estrella, que es Isco, que recordemos en el último partido de pretemporada en Málaga, sufre una entrada y se fractura el peroné izquierdo, que es el que, recordemos, le tuvo alejado de los terrenos de juego la mitad de la temporada pasada, y que en principio, según los partes médicos que hemos estado viendo, son unos 3 meses otra vez sin Isco con la camiseta del Betis. Sí, bueno, el tema de Isco, la verdad es que es una pena tremenda. Otro año en el que se lesiona, en el que más o menos estará de baja 3 meses. Hay gente que es optimista para diciembre, yo creo que ni eso, porque diciembre se juega las 2 primeras semanas y poco más, ya luego viene el parón navideño, con lo cual yo creo que hasta enero, las primeras semanas que cuando se suele jugar la Copa, no estará disponible. Una pena tremenda porque era la primera temporada, la primera pretemporada que hacía en condiciones con el Real Betis Balompié, y
y que sinceramente es una baja gordísima para el Real Betis Balompié. Veremos cómo toma el relevo Lo Celso, que el año pasado pasó algo similar y Lo Celso la verdad es que entró muy bien las primeras jornadas de liga, los primeros meses sin Isco, echándose el equipo a la espalda. Ahora tendrá que hacer de nuevo eso, pero aún así el Betis tiene que acudir al mercado para buscar un recambio, ya no de Isco como tal, porque está Gio, pero en otra posición, seguramente. Con lo cual es lo que has dicho tú, es una baja muy grande para el Real Betis Balompié y veremos cómo puede ahora desenvolverse el Betis con Lo Celso y sin Isco. Recordemos que la temporada pasada hubo un partido en Pamplona que el Betis ganó con goles del Chimi Ávila y si no me equivoco de Víctor Roque y demás, donde ha sido la primera vez en la era Pellegrini que ha cambiado el sistema, jugó en lugar de un 4-2-3-1, un 4-4-2, porque no estuvo ni Isco ni Los Celso. Veremos esta temporada si puede parecer o puede hacer algo parecido a Pellegrini. Hombre, esperemos que Los Celso esté sano hasta que vuelva Isco, ¿no? Recordemos el principio de temporada pasada cómo se echó el argentino el equipo a la espalda, fue el que mantuvo, digamos, al Betis ahí arriba. Y sí que es verdad, en Osasuna ese partido que comentan, un 4-4-2, un Betis muy, muy distinto a lo que estamos acostumbrados, presionando arriba, Vitor Roque metió gol. Esperemos eso, que en Los Celso lo que le queda a Isco no se lesione, que el Betis acuda al mercado para reforzar las posiciones que le faltan, como hemos comentado antes, y que la temporada sea lo más fructífera posible. Sí, totalmente de acuerdo. Y esto es un factor de mala suerte porque la lesión no es un tema físico de Isco. Le da la rubia, si no me equivoco, al extremo del Málaga una patada por detrás y automáticamente lo lesiona. Y pasa de ser un mercado sobresaliente del Real Betis Balompié y está en una posición muy cómoda. El mercado sigue siendo sobresaliente, pero el Betis estaba en una posición bastante cómoda en el mercado a ir al mercado ahora con urgencia porque se hablaba del tema de delantero, ahora con la lesión de Isco no creo que se fiche un delantero, teniendo a Bacambú y al Cucho, con lo cual creo que el Betis necesita buscar sin duda, como he dicho, no un recambio de Isco como tal, pero sí algún jugador en esa posición, porque si no se da lo de Anthony, que hay mucha gente que es optimista, yo soy un poco más precavido, me cuesta mucho ver que Anthony pueda llegar antes del final del mercado a Heliópolis. Creo que tiene que fichar a la banda derecha sí o sí, porque está Pablo García y ya está, porque no hay ningún extremo puro en esa posición. Recordemos que el Chimi no es eso, lo más seguro es que en el Martínez Valero doble lateral con Bellerín Ruibal o Ortiz y Aitor Ruibal. Veremos cómo se las apaña Pellegrini. No sé si caerá a banda Fornal como al principio y pondrá a Altimira con otro jugador en el doble pivote, pero es que De Osa también está lesionado. En fin, veremos qué hace Pellegrini, pero que sin duda la baja de Isco le trastoca todos los planes, tanto de cara al partido del lunes como en los próximos meses. Sí, totalmente. Pasamos el fútbol a un lado, pasamos al tenis. Se está disputando ya el Master 1000 de Cincinnati. Ayer jugó Carlos Alcaraz su partido contra Medvedev en 2 sets, 1 hora y 35 minutos. Hoy vuelve a jugar otra vez contra Nardi a la 1 de la mañana. Veremos cómo ha podido descansar y demás. Veremos cómo se encuentra. Ayer vimos un nivel un poco más alto de lo que vimos el primer día, así que veremos. Sí, lo que has comentado, en Cincinnati está jugando dos españoles a día de hoy, como es Carlos Alcaraz y Jessica Bouza, que son los más destacados. También tuvo su participación, si no me equivoco, Roberto Bautista, que la verdad es que ha hecho un torneo bastante positivo. Yo creo que perderá hoy ya contra Ben Shelton, pero aún así ha hecho un grandísimo torneo, también muy buen torneo de Martín Landaluce, pero centrándonos en los dos grandes candidatos, uno en el cuadro masculino y en otro cuadro masculino, vamos a empezar hablando sobre Carlos Alcaraz. Gana el primer partido contra Sumur, el Borneo, en 3 sets, un primer set donde mostró el nivel habitual de Carlos Alcaraz, muy bien con la derecha, con el revés, muy bien al saque, que ya lo veníamos viendo en la segunda semana de Wimbledon, pero que si lo aplica
ahora a pista dura en Cincinnati, pues la verdad es que un punto muy positivo. Y en el segundo set la verdad es que tuvo una desconexión grandísima, como le suele pasar, ve que ya está el partido ganado por ese resultado 6-1 y la realidad es que no. Le mete Sumur un 6-2 y luego Alcaraz lo resuelve en el tercero con un 6-3. Y ayer jugó contra Medjedovic, el serbio, ganó por doble 6-4 Carlos Alcaraz, que estuvo muchísimo mejor que el primer día, entendiendo que hay partidos en los que no se juega tan bien y que el rival, por su estilo de juego y por lo que pretendía ayer, no es un jugador que quiera jugar, ¿no? Por así decirlo. Medvedev ayer, la verdad es que lo que hacía básicamente que era sacaba con primero y también se sacaba con dos primeros realmente, porque el segundo era un primero, no quería jugar ningún punto largo con Carlos Alcaraz porque sabía que si Carlos estaba medianamente bien le podía ganar. Pero entre la calor y el bajón físico que metió el serbio, la realidad es que Carlos Alcaraz lo supo aprovechar bastante bien, que estuvo muy firme en todo el partido, excepto, ¿no?, un break que le hace en el tercer set. Pero bueno, creo que en esta semana en Cincinnati va avanzando Carlos Alcaraz y como tú has dicho, hoy juega contra Luca Nardi esta madrugada en España sobre la 1 y creo que va a ser un partido muy, pero que muy interesante, que Carlos Alcaraz tiene que estar igual de ayer a nivel, pero que aún así tiene que ir mejorando y progresando porque hoy no contra Luca Nardi, pero a partir de cuarto de final ya sí que se encuentra contra los peces gordos del ranking ATP. Sí, también has hablado sobre Jessica Bouza, que está en octavos de final. Hoy juega contra Sabalenka, la número 1 del mundo, en el cuarto turno de la central. Para eso en torno a las 9 de la noche, para que la gente lo tenga más o menos en cuenta. Un partido, la verdad, que va a ser duro, no lo siguiente, ya que se enfrenta a una jugadora como es la número 1 del mundo, que todos sabemos que en pista dura es una gran tenista y veremos si Jessie es capaz de superar esta prueba y si sigue avanzando en el torneo. Sí, la gallega que está en el ranking 42 de la agüita, está a un nivel excelso, la verdad, es el mejor de su carrera con 22 años y que viene de hacer una semana en Cincinnati muy, muy, pero que muy positiva, con 3 victorias contra Venus Williams, Leila Fernández y Townsend, 2 estadounidenses que se supone que es el prototipo de nacionalidad que predomina en pista dura y que no ha perdido ningún set, ha ganado los 3 partidos en set corridos y a un nivel muy pero que muy alto. También hizo una gran gira de hierba y hoy se enfrenta, por desgracia para nosotros, contra Arina Sabalenka, la mejor jugadora del mundo, que eliminó el otro día en el tercer set y le costó mucho contra la londinense Emma Raducanu. Yo creo que es un partido en el que Arina Sabalenka va a dominar, como ya lo sabemos, pega muy, pero que muy duro, más que cualquier jugadora femenino y esperemos que Jessica, que también le pega duro y que está jugando a un nivel muy alto, es una jugadora muy, pero que muy completa, muestre un nivel superior al que ha mostrado esta semana porque lo requiere el partido. Esperemos que dé la sorpresa a Jessica, aunque yo soy un poco escéptico en ese sentido, pero aún así, 3 partidos muy buenos en la gira de Cincinnati en Ohio y esperemos que para los siguientes torneos siga mejorando y que las veces que caiga eliminada Jessica en los torneos sea contra los peces gordos o las peces gordos de la agüita. Sí, totalmente. Eso que has comentado, esperemos que cuando salga eliminada sea con la jugadora top del ranking, ¿no? Hemos hablado un poco de lo que son las luces de este torneo de Cincinnati en temas españoles, como son Carlos, Jessie, Martín, la andaluce, que ha hecho un gran torneo. Hablamos ahora un poco de lo que son las sombras, como es Davidovic, que recordemos viene de final en Washington, pierde esa final, la quinta que pierde este año, perdón. Y se retira del partido contra Fonseca después de ganar el primer set, ir en el segundo 4-0 arriba, se retira con molestias físicas. También se retiró en Canadá porque estaba jugando con molestias y veremos cómo está de cara al US Open el jugador malagueño, porque recordemos que viene haciendo una temporada muy, muy buena. Sí, bueno, lo de Davidovic la verdad es que es una pena, ¿no? Porque parece que siempre que va mal le pasa algo, siempre que llega a una final
llega un momento en el que se derrumba, ahora que está en un buen nivel hay problemas físicos. En el torneo de Montreal, si no me equivoco, perdón, de Toronto creo que fue, ¿no? Sí. Pues la verdad es que se tiene una lesión, o eso parecía, ahora parece que era un golpe de calor en Cincinnati y tenía un partido bastante encarrilado con Fonseca que le eliminó el otro día a Atman, un jugador que prácticamente no está ni rankeado, ¿no? Con lo cual, la realidad es que es una pena lo de Davidovich, que esperemos que no pierda y que sea paciente, porque es un jugador que es muy completo y tiene muchísimo talento y esperemos que siga para arriba como está haciendo en este 2025. Sí, totalmente. Esperemos que siga para arriba, que se recupere de cara al US Open. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre, seguidnos en Instagram, en TikTok, en todas nuestras redes sociales, que vamos informando de cuando subimos nuevos episodios. Suscribirse, darle like y nos vemos en el siguiente.